está lo que sería la pregunta, y la pregunta incluye las variables, incluye los sujetos e incluye las condiciones, ¿sí? ¿Sí vamos a estar claros? Profe, ¿me lo podrá repetir, por favor? Perdón. Ok. En el caso de la pregunta, Ajá. recuerden que la pregunta incluye las variables, los sujetos y las Sí. condiciones, Ok. ¿sí? Que Sí. lo veíamos la sesión pasada, porque veíamos pues hay un ejemplo donde nosotros a partir de un tema que en este caso era una historia pues cotidiana, a partir de ahí empezábamos a generar las preguntas de investigación, los objetivos, etcétera, ¿sí? Bien, después de las preguntas venían los objetivos, y los objetivos, la única diferencia con respecto a la pregunta es que los objetivos pues tenían un verbo, ¿verdad? Y este verbo pues era en este caso el que pues iba a señalar cuál iba a ser la finalidad en este caso del estudio que nosotros teníamos, ¿verdad? Muy bien. Voy a compartirles un poquito la presentación de la otra vez, con la intención solamente de hacer un repaso, muy breve. Ahí está. Bueno, recordábamos que estas eran, digamos, ahí la cuestión de los protocolos. Por aquí muy bien, su compañera nos dice que hablábamos de dos tipos de investigaciones. En este caso, estas investigaciones, pues era de la investigación documental y la investigación de carácter de campo, ¿verdad? Ok. Bueno, los que acaban de llegar, bienvenidos. Ahí está ya, también Rafita, ahí está. Bien. Entonces, nosotros planteábamos la sesión anterior que, pues, ¿se llegó bien ahí? Ahí está. Que cuando nosotros teníamos investigaciones de campo, ¿verdad? Pues podían ser cuanti y cualitativa. De las investigaciones de campo, nosotros íbamos a diseñar un documento y a este documento le llamamos un protocolo de investigación. ¿Recuerdan qué era el protocolo? ¿Un plan, profe? Un plan, así es, un plan que nos permite llevar a cabo una investigación de campo. Perfecto. Este protocolo nos lleva a elaborar tesis o nos lleva a elaborar manuscritos de investigación cuando se quiere publicar en alguna revista o en algún otro medio. Bien, veíamos que este protocolo pues incluía o incluye, mejor dicho, pues al planteamiento de problema, y dentro del planteamiento pues teníamos las preguntas de investigación, los objetivos de la investigación, la justificación de la investigación, esas tres cosas. Y después teníamos el marco teórico, que vamos a estar empezando a trabajar por aquí, la hipótesis, el método y las referencias. Bueno, esto al final va a ser objeto de cursos que ustedes van a llevar de manera posterior sobre metodología de la investigación. Pero en este caso, lo que nos va a interesar para este curso, pues consiste en que nosotros podamos empezar a tener un tema de investigación y de este tema podamos empezar a generar preguntas, objetivos, justificación y elaborar un marco teórico, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a o cómo vamos a trabajar con ello? Recordarán ustedes que lo primero, pues, era generar preguntas, ¿verdad? Preguntas de investigación. Y que estas preguntas, pues, señalaban el qué se va a estudiar, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Después teníamos objetivos y estos objetivos nos hablaban de la finalidad de la investigación y el alcance de la investigación. Y finalmente hablábamos de la justificación. Esas tres cosas, pues, incluyen lo que para nosotros es un... Déjenme cambio de pluma porque está muy marcado.
Esas tres cosas incluyen lo que nosotros llamamos un planteamiento de problema, ¿verdad? O sea, el planteamiento pues tendría, en este caso, la pregunta, tendría el objetivo y tendría la justificación, ¿sí? Ok, hasta aquí, vamos claros, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bien. Después, aquí teníamos un ejemplo de una pregunta, ¿verdad? Este ejemplo que planteamos aquí, pues verían ustedes que siempre iniciábamos con esto, por ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo se relaciona? En este caso es mi forma de pregunta, ¿sí? ¿Cómo se relaciona la percepción laboral? Es mi primer variable. Respecto al nivel de estrés, es mi segunda variable. En sujetos, en este caso jóvenes, y que estos jóvenes tuvieran de 18, perdón, a 20 años. Aquí tenemos entonces variables, sujetos y condiciones. Si se acepta, Profe, Mayra. perdón, Ok, a ver, es que sabe que no la veo. No me aparece. profe, dice mi compañera Mayra que no se puede conectar. Sí, es que me dice que si la acepto, pero, ajá, pero no, es que no aparece, por eso no la he aceptado. Bueno, no vamos a apurar nada más, coméntenles, por favor. Yo le decía también a su compañero ahorita que me escribió que están las clases grabadas ahí en la plataforma, entonces para que pues las consulten y las vean, ¿sí? Para que no haya ahí como algún problema, pues, de que pues sobre todo para que no pierdan contenidos, ¿no? Entonces consultan la clase, ahí está en la plataforma y ahí se pueden enterar un poquito de esto. Muy bien. Bueno, entonces hasta aquí vamos claros, ¿verdad? Estos son los llamados criterios de Kerlinger. Estar en forma de pregunta, tener dos o más variables y presentar variables que sean objetivas. Bien. Hasta aquí bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Después de ello, nosotros hablábamos del objetivo. La única diferencia es que el objetivo tiene un verbo. Vean que es lo mismo de la pregunta. Las variables, los sujetos, las condiciones, pero la única diferencia es que en el objetivo vamos a tener la presencia de un verbo. Y este verbo nos ayuda a señalar hasta dónde queremos llegar, ¿verdad? Aquí vamos a ver algunos ejemplos de verbos. Esto está ahí en su presentación para que por favor lo tengan en cuenta. Pero si ustedes buscan en internet van a encontrarse con esto llamado taxonomía de Bloom. Y esta taxonomía nos permite señalar algunos verbos que pudieran utilizarse para redactar alguna investigación. Bien. Vianey, Rosa Inés, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo No, bien? profe. Todo bien, Sí. maestro. Ok, muchas gracias. Bien, de aquí vamos a ver ahora lo siguiente, fíjense. Decíamos que aquí tenemos una serie de verbos y estos me van a llegar a un objetivo. Lo que sigue ahora es poder empezar a trabajar con la parte de la justificación. Esta justificación nos ayuda a poder primeramente plantear elementos contextuales. Por favor, hay que anotar ahí que la justificación nos ayuda a poder plantear elementos contextuales para mostrar la importancia, el alcance y la viabilidad de un proyecto. Decíamos la vez pasada que, por ejemplo, quienes están hablando acerca del clima laboral, pues entonces, ¿por qué se tendría que hacer una investigación que hable acerca del clima laboral? ¿Por qué una empresa tendría que gastar dinero, tendría que gastar tiempo en evaluar su clima laboral, por ejemplo, con empleados? ¿Sí? Entonces, ese tipo de argumentos, pues nos ayudarían a saber un poco y eso justificaría nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, a ver, sí vamos aquí claro, ¿verdad? Entonces hablamos de que el protocolo pues tendría entonces ese planteamiento de problema y ese planteamiento va a tener preguntas, objetivos y justificación, ¿sí? ¿Hasta aquí claros todos? Sí. ¿Sí? Ok.
Ahora, el asunto está en cómo investigamos o cómo le hacemos para poder nosotros empezar a trabajar con respecto a ese tema que de alguna manera ya detectamos, que ya observamos. Un ejemplo muy claro. eh, si yo voy a hablar acerca del clima laboral, si yo voy a hablar acerca del proceso administrativo, si voy a hablar acerca del sistema de producción o de las ventas o de cualquier área que componga a una organización o a una empresa, pues entonces voy a tener que primero buscar información, ¿sí? O sea, lo lógico que nos plantea por aquí el método el científico y el protocolo, pues es que lo primero que hagamos es buscar información, ¿sí? Información que de alguna manera nos ayude a poder ampliar el panorama, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa es que yo vea el problema y otra cosa es que sepa cómo resolverlo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del sombrero blanco? Que necesitaba datos, ¿verdad? Necesitaba cifras. Entonces, igual, nosotros tendríamos que ponernos el sombrero blanco y poder empezar a buscar cifras, a buscar datos y a buscar información que nos ayude a poder primero definir cuáles son las características de las variables y cuáles son las características de los sujetos y también cuáles son las características de las condiciones que vamos a trabajar. ¿Sí? Bien, quiero compartirles ahora esta presentación. Esta va a ser esta. Muy bien, fíjense ustedes ahora. No sé si ustedes anteriormente hayan escuchado hablar acerca de las normas APA. ¿Sí han escuchado hablar de eso? No, bueno, sí, pero Ajá, es, por ejemplo, cuando se pone la fuente de información. así es. Ahora, ¿por qué usted cree que sea necesario, por qué crees que sea necesario colocar una fuente de información? Pues porque se supone que en el APA primero va el nombre de la persona quien lo escribió, lo redactó, Ujú, luego va la fecha de publicación, luego la fecha en que uno lo recuperó o lo está tomando, después va el nombre de lo que estamos buscando o el libro, ajá, y al final viene quién o por qué fuente está publicado o así. ok. Pero ¿por qué será necesario nosotros citar o tener fuentes de información? ¿Para qué? Pues porque Para ya viene, avalarnos, Ay, perdón. ah, bueno, porque ya viene toda la información que necesitamos. ok. ¿Y para qué más? ¿Por acaso compañera iba a hablar? A ver, adelante. Para cómo avalar la información que estamos presentando. Ok, para fundamentar, muy bien. Entonces, fíjense, aquí su compañera nos dice, primero es para tener información. Bien. Miriam nos dice que es para tener información. Y aquí, Rosa, ¿verdad? ¿No? ¿No fue Rosa? ¿Quién contestó ahorita? Carla, profe. Carla, perdón, Carla. Nos mencionaba que también es para fundamentar, en este caso, las diferentes investigaciones que tenemos. Bueno, ahora bien, ¿cómo es que vamos a fundamentar esto? Eh, Cuando México firma los tratados de libre comercio con Estados Unidos, por ahí en más o menos en el 92, los primeros tratados, una de las cosas que se busca intercambiar, o una de las cosas que de alguna manera se menciona como parte de comercio, pues son lo que serían las investigaciones o el trabajo, en este caso, pues académico o educativo que se pudiera dar entre investigadores de empresas y universidades. Entonces, se quieren poner de acuerdo para saber cuál es el método que de alguna forma, pues, es el que quede. Y un acuerdo que de alguna manera por ahí se suscribe es poder acatar ciertas reglas comunes, ciertas características comunes que permitan tener una comunicación
científica entre los investigadores de un lado y del otro. Entonces, por ahí convienen, pues, en que se utilicen las normas de la Asociación de Psicología Americana. Bueno, no es que alguien quiera aprender psicología aquí, ni nada de eso, no, sino que los psicólogos en Estados Unidos fueron los primeros que empezaron a regular cómo es que se tenía que hacer la referencia de cierta información de la cual pues se publicaba información científica, ¿sí? Entonces por eso es que es la APA, ¿verdad? Porque luego hay quien dice, no, pues es que eso ya es en psicología, no, sino que son simplemente reglas que de alguna manera este organismo, ¿sí? Pudo haber sido otra institución, pudo haber sido otro organismo, pero se llegó al acuerdo de que fuera en este caso la APA. Bien, la Asociación de Psicología Americana emite una serie de reglas de cómo es que se pueden publicar y cómo es que se puede transferir información de carácter científico, ¿sí? Ustedes más adelante en su carrera probablemente lleven una materia de comercio exterior, y de pronto van a ver que en el comercio exterior, pues de pronto va a haber ciertas reglas, ¿verdad? De cómo comerciar, de cómo vender, de cómo comprar, etcétera. Entonces, igual acá, o sea, hay ciertas reglas. Esas reglas nos permiten a nosotros poder darle forma a los proyectos de investigación. Y en este caso, vamos a encontrar múltiples referencias. Por ahí hay una premisa que la APA tiene, y es que se debe referenciar todo aquello que influya directamente en nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, por favor, ahí para que ustedes anoten esto, que debemos referenciar toda información que incida, que afecte directamente a nuestro proyecto, a nuestro título, a nuestro tema, ¿sí? ¿Sí estamos claros? Entonces, si algo, si cierta información para ustedes les fue de utilidad o les es de utilidad, entonces hay que referenciar eso, ¿sí? De lo contrario, pues quiere decir que la información pues no fue útil para efectos del proyecto que ustedes quieran hacer, ¿sí? Si nos queda claro eso, entonces hay que referenciar prácticamente todo, ¿sí? Todo aquello que influya, que incida en nuestro trabajo, ¿sí? Sí, profe. Ok, bueno, si me pierdo me dicen, por favor. Bien, de aquí vamos a ver que tengo, por ejemplo, diferentes referencias. Tengo referencias que son teóricas y tengo referencias contextuales, ¿verdad? Por ejemplo, una referencia teórica me dice cómo se entiende una definición. Por ejemplo, si yo hablo de administración, entonces, ¿a qué le llamo administración? ¿Qué es la administración? ¿Qué teorías hay acerca de la administración? ¿Sí? ¿Sí me doy a explicar? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Ok. En cambio, por ejemplo, podemos tener fuentes contextuales. Una fuente contextual va a ser aquella que me permite focalizar un problema porque me muestra un ejemplo de ese problema que estoy investigando, ¿sí? Por ejemplo, a nivel teórico, yo puedo hablar acerca de qué es administración de empresas. A nivel contextual, yo puedo hablar de ejemplos de empresas y señalar cómo están organizadas, cómo están administradas, ¿sí? ¿Sí se entiende esa diferencia? O sea, por ejemplo, puedo hablar acerca de clima laboral y puedo mencionar ejemplos. Los ejemplos son contextuales y puedo mencionar teorías que hablen o que me digan qué es el clima laboral o qué es el clima organizacional, y esas teorías pues son teóricas, ¿sí? Muy bien. Ujú. Adelante, Alma Rosa, iba a decir algo. ¿No? Ah, ok. Ok, No, profe, no. ok, ok. Bien. También puedo encontrar fuentes o referencias que sean directas
o indirectas, ¿sí? Directas. Dígame, por favor, alguna de ustedes o alguno de ustedes, algún autor, así que ustedes digan, así uno que sea de los fuertes en el área de administración. Ishikawa. Ok, entonces, por ejemplo, usted dice, Ishikawa. Si usted lee directamente las teorías de Ishikawa, esa es una fuente directa, ¿sí? Porque usted está leyendo directamente a este autor, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo leo a fuentes indirectas? O sea, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, leo lo que otros autores hablan acerca de Ishikawa? ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Sí. O sea, no lo leí directamente a él, sino leí lo que otras personas dicen de él, ¿sí? Entonces, cuando leo esto, esa es una fuente indirecta. O sea, una fuente indirecta es aquella de un autor que no es el original, sino que es una persona que habla, que dice lo que otros autores a su vez han dicho, ¿verdad? Cuando uno está estudiando, muchas veces para introducirse en el tema, pues uno comienza a hablar o a leer, perdón, autores que pues no son directamente los, vaya la expresión que voy a utilizar, no son digamos los fuertes, no son los chidos, ¿no? Sino que de pronto son aquellos que de cierta manera pues dan la introducción, hablan acerca de lo que fulanito ha hecho y me ayudan a abrir el panorama, ¿verdad? Y después, ahora sí ya puedo leer directamente aquellos que son, digamos, pues los especiales, los fuertes, digamos, en la cuestión de la teoría, ¿sí? Ok, ¿vamos hasta aquí claros? Sí. ¿Sí? Ok. Y finalmente vamos a ver referencias que van a ser periódicas y referencias que van a ser no periódicas. Una referencia periódica, como el nombre lo dice, pues es aquella que tiene cierta periodicidad, o sea, tiene cierto tiempo de publicación. En cambio, una fuente no periódica va a ser aquella que no tiene una periodicidad, o sea, se puede publicar el día de hoy y puede pasar un año, pueden pasar 2 años, pueden pasar 3 años, 4, y al fin y al cabo, pues no se va a volver a presentar otra publicación igual, o puede que sí, ¿sí? Por ejemplo, hay autores que escriben un libro, pasan 10 años y lo reformulan, le quitan cosas, le añaden cosas, y pueden pasar 20 años y no le hacen nada, ¿sí? O sea, no presentan alguna otra versión del libro, etcétera. Entonces, fuentes periódicas, las que se publican con frecuencia. Fuentes no periódicas, aquellas que no se publican con frecuencia. Aquellas que de cierta manera, pues simplemente no tienen una frecuencia de tiempo definida para publicarse, ¿sí? Entonces vamos a encontrar aquí diferentes tipos de referencias: contextuales, teóricas, directas, indirectas, periódicas y no periódicas, ¿sí? Paso aquí a la que sigue. Ahí está. Bueno, tengo aquí las publicaciones periódicas. Las más frecuentes pues van a ser artículos de revista, ¿verdad? Diarios, informes, gacetas, boletines informativos que se publiquen con cierto tiempo. Por ejemplo, una revista se puede publicar cada bimestre, cada año, cada 2 años, ¿verdad? Un diario, ¿cuándo se publica? ¿Un diario? Diario, vaya la expresión, así es. Entonces, por ejemplo, si yo leo un artículo de un diario, para mí esa es una fuente de tipo periódica, ¿verdad? Porque diario se publica. O un boletín informativo. Hay empresas que publican sus boletines cada mes, cada 2 meses, cada semana, cada 15 días. Y entonces depende, perdón, de cada cuándo publiquen esto, pero vean que hay una frecuencia, vaya la redundancia, una periodicidad. O sea, cada cierto tiempo se va a publicar, cada cierto tiempo se va a presentar un nuevo volumen o un nuevo boletín o un nuevo periódico, etcétera,
¿sí? Profe, Ajá. por ejemplo, ahí puede ser que la revista cada mes tenga un nuevo, pues, proyecto, no sé cómo se Un diga. nuevo número, sí, así es. Y las Que revistas, sea de diferente tema, de todos modos es periódica. sí, porque la revista sigue siendo la misma. Por ejemplo, usted lee esta revista, por ejemplo, se me ocurre pensar, esta de Life, por ejemplo, o esta de National Geographic, o alguna otra revista de tipo administrativo. Y entonces, pues, se está editando cada cierto tiempo. Entonces, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 6 meses, y sale otro ejemplar, a lo mejor habla de otras cosas diferentes, pero la revista sigue siendo la misma. Por eso es que se edita con un mes, 2 meses, 6 meses, un año, no sé, dependiendo del tipo de revista que tenga, ¿sí? Bien, hasta aquí, dudas, compañeras, compañeros. Ah, profe. ¿Todo bien? Perfecto. Acá vamos a ver esto, miren, ahí tenemos publicaciones de carácter no periódico. En este caso, por ejemplo, publicaciones no periódicas, pues van a ser, por ejemplo, libros impresos, tesis, páginas web, correos electrónicos, conferencias. Si ustedes van a una conferencia y de pronto, eh, pues ahí hay un ponente, el ponente que participa en algún congreso, simposio, un panel, coloquio, sea presencial o sea virtual, pues a fin de cuentas es una conferencia y entonces esa es una publicación no periódica. ¿Por qué? Porque no siempre se está haciendo, dijéramos, no siempre hay congresos, digamos, algunos sí, pero no es como algo que de alguna manera sea periódico. Puede haber ocasiones en que no haya congresos o puede haber ocasiones en que no haya videos, ni películas o documentales. Por ejemplo, una película se puede presentar, pero eso no implica que después de un año se vaya a hacer la parte 2, ni y que después de 3 años se vaya a hacer la parte 3, ¿verdad? O sea que se publica una vez, se hace público, se presenta una sola vez y después de esto ya no vuelve a aparecer o no es frecuente o no es ahora sí que algo sabido que vaya a aparecer de nueva cuenta. O sea, puede que sí, puede que no haya una nueva edición. Por eso todo esto se considera fuente no periódica, ¿verdad? Porque todas estas pues no tienen una frecuencia definida de publicación, ¿verdad? Algunas veces se puede publicar algo nuevo, otras veces no, etcétera, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Yaney, Luis Sí, Alberto, profe. ¿todo bien? ¿Sí? Sí, Sí. profe. Ok, bueno, muchas gracias. Bien, ahora fíjense ustedes, y eso a lo mejor ya ustedes ya lo vieron, pero quiero aquí afinarlo porque a fin de cuentas, pues es un aspecto que hay que tener mucho en cuenta al momento en que ustedes quieren presentar un proyecto, ¿verdad? Y el objetivo de la asignatura es que ustedes manejen perfectamente esta cuestión de las referencias. Vamos a encontrar dos tipos de referencias en un trabajo. Aquellas referencias que se colocan dentro del texto, dentro de un texto, y aquellas referencias que se colocan al final del texto. Usualmente, las referencias que se colocan al final reciben el nombre de referencias largas. ¿Por qué? Porque ven ustedes que abarca todo esto, ¿sí? Ahora bien, es importante señalar que a esto le llamamos referencias, porque en ocasiones se le llama bibliografía. La APA por ahí suprimió el término bibliografía porque simple y llanamente no todos son libros. Por eso ya ven que la palabra libro pues viene de la palabra, en este caso, eh, biblios, y biblios de pronto significaba eso, libro. Pero resulta de que en nuestra actualidad ya no todo es un libro, ¿verdad? Por ejemplo, lo que estamos ahorita revisando en nuestra clase virtual, pues no es un libro, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, estaría mal que dijéramos referencia bibliográfica si lo saqué de algún medio digital. Entonces, aquí la idea es que nosotros tengamos referencias. Las referencias pueden ser libros, pueden ser revistas, pueden ser boletines, pueden ser incluso carteles, puede ser una película de cine,
puede ser algún video de YouTube. Si se fijan, todo eso no son libros, pero sí son referencias que ayudan, como bien decía su compañera Carla, a fundamentar, a darle un sustento al trabajo que estamos presentando, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Sí, Luis Alberto? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok, muy bien, gracias. Bien, ahora fíjense ustedes, muy probablemente esto ya lo hayan empezado a hacer porque estoy seguro que hay maestros que les dicen que tengan referencias en APA, ¿verdad? Si no, pues afortunados, pero aquí la cosa es de que nosotros tenemos que siempre estar pensando en referenciar nuestro trabajo. Y aquí un tip, y es que cuando ustedes vayan a presentar un proyecto, si ustedes anotan, por ejemplo, si hacen anotaciones en servilletitas, son de los que de alguna manera se rayan el brazo para apuntar información, pues resulta de que pues no es válida, salvo que nosotros podamos identificar de dónde exactamente viene esa información, ¿sí? ¿Por qué? Porque está influyendo en el trabajo que vamos a hacer, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy hablando acerca del nivel del estrés y necesito información que me hable acerca del nivel de estrés, ¿sí? Si de alguna manera no encuentro esa información, entonces no podría llevar a cabo mi trabajo. Necesito nutrirme de información. Entonces, si el primer contacto que tengo es a través de un libro y el libro me va a ir guiando, me va a ir diciendo, eh, en este caso, por ejemplo, cómo avanza con el tema, yo al final tengo que dar el crédito correspondiente. Y este crédito es que mencione el libro como una referencia de carácter bibliográfico. ¿Sí? Ok. A ver, ¿hasta aquí vamos claros? Sí, profe, solo tengo una pregunta. Sí, adelante. Si utilizamos varias referencias, ¿todas se ponen al final? Se ¿Cada una? ponen qué bueno que pregunta eso. Se ponen en los dos lados. Se pone dentro de su texto, o sea, dentro del cuerpo del trabajo, y también se pone al final, en los dos, Ok. ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo. Pero Ujú. sí, eso sí, apúntenlo, por favor. O sea, la referencia que se utilice dentro de un texto, esa misma referencia se tiene que mencionar al final, ¿sí? Tiene que estar en el final, ¿sí? Sí, profe, gracias. Ok, ustedes. Bien. Me comenta Lucy eh, que no se pueden conectar. Qué raro. A ver. Pues ya está. Bueno, me dice que falta menos de un minuto. Así que ahorita nos va a sacar el sistema. Por favor, ahorita en lo que nos saque, por favor, nos volvemos a conectar, ¿sale? Sí, profe. Ok, por favor. Sí, porque son 6:30. Ya es muy pronto. Bueno, entonces aquí están algunas características de el libro impreso. Muchas veces nosotros